que tuvimos en Sevilla, que lo organizó Juan Vázquez, que está aquí presente, porque fue en diciembre del 2013. Entonces, en todo este periodo hemos tenido mucho trabajo y hasta este momento no hemos podido reunirnos. Bueno, yo suelo decir un poco lo que vamos a hacer en esta reunión de hoy. Como habéis visto, vamos a tener esta primera sesión de bienvenida, acabamos ahora a las 10. Y luego, a continuación, hemos invitado a Eduardo García Jiménez, a un ponente, bueno, que nos plantee un poco la reflexión sobre un tema que ahora nos está preocupando, que es el tema de la acreditación de la formación, tanto la acreditación de la formación pedagógica del profesorado como la acreditación de los propios programas de formación. Ya veremos que hay un tema en el que estamos ahora bastante preocupados. A continuación haremos una parada para tomar un café, que bajaremos al restaurante de este edificio, y luego a la vuelta ya digamos tendremos la sesión de trabajo fuerte, de debate y de trabajo entre nosotros. ¿Os parece? Sé que muchas personas tenéis que salir antes de comer, que no os podéis quedar a comer, entonces, bueno, en función de qué medio de transporte vayáis a utilizar, pues si hay alguno que tiene algún problema ya avisaré, podemos llamar a un taxi desde aquí o bueno, lo hablamos luego en el café. Si alguien tiene algún problema, que nos avise. Estarán, como habéis visto en la entrada, hay dos personas, a Patricia y Eva, que son compañeras de los grupos de investigación que tenemos en el instituto. Por si tenéis alguna duda, preguntarlas a ellas también. Y bueno, también nos acompaña el subdirector del instituto, Juanes, y el secretario del instituto, Félix, que están en la fila de delante, que les podéis, si tenéis alguna duda, preguntar a ellos. Y por mi parte, de momento, es lo que os quería comentar. Muy bien. Gracias a todos. Era un tema de organización. Bueno, pues tiene la palabra ahora el profesor Salvador Rulfino, que es el director de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León. Muchas gracias a la Universidad de Salamanca por invitarnos a la agencia a estas jornadas. Saludo a los que nos ven por streaming, ¿no? Bueno, la agencia nuestra es de las pocas agencias en España que se dedica a la evaluación de profesorado no funcionario, sino profesorado de las categorías de contratado doctor o otra categoría del siguiente, que no me la sé, pero debería sabérmela, ¿no? Entonces, lo que quería, nuestra idea desde el principio, cuando nos contactaron con nosotros para el asunto de la evaluación de la formación del profesorado, es iniciar un camino, y lo comenté hace unos días con los responsables de las universidades de Burgos, Salamanca, Valladolid y León, que es vincular esta formación al programa docencia. El programa docencia que estamos impulsando y que algunas universidades de nuestra región llevan ya 7 años haciéndolo y haciéndolo bien. Hay que ajustar algunas cosas, pero ir vinculando esta formación del profesorado al programa docencia, precisamente porque una de las líneas de ese programa docencia tiene que ver con el esfuerzo que hace el profesor para adecuarse, como dice aquí el primer punto del email que nos mandó María José, pues adecuar la formación del profesorado a esas necesidades y competenciales de los estudiantes universitarios. Pues puedo gritar mucho más, ¿no? Pero bueno, entonces la cuestión es intentar que esa formación sea, entre comillas, útil. Útil en el sentido de que la perciba el destinatario, que es el profesor universitario, como una formación útil. Desde el principio, todos los que somos profesores universitarios, nadie nos enseñó cómo se tenía que dar clases. Sin embargo, a un profesor de instituto de enseñanza media se le exigía hacer el ICE, es decir, el curso del Instituto de Ciencias de la Educación. Y a nosotros nos ponían directamente a dar clases prácticas o nos ponían a dar clases teóricas o lo que fuera, ¿no? Pero nadie nos enseñó. Nosotros ahora estamos asumiendo como universidad, como centros de formación de futuros profesionales, estamos asumiendo un reto fundamental, que es adecuarnos a nuevas generaciones, a nuevos métodos, a nuevas tecnologías. Y esa revolución que se está produciendo en nuestra universidad nos tiene que llevar a formar un tipo de profesor, igual que debemos de formar un tipo de profesional. No tenemos que hacer, usando
digamos, un símil, no tenemos que hacer abogados, no tenemos que hacer leyes, no tenemos que hacer solo ingenieros, debemos hacer ciudadanos que promuevan el orden justo. Debemos hacer ingenieros, es decir, personas capaces de enfrentarse con problemas y resolverlos, problemas complejos y resolverlos. Que eso lleva un título de ingeniero, de acuerdo, pero no estamos formando solo técnicos, no estamos formando solo personas que puedan exhibir un título, ¿no? Estamos formando ciudadanos capaces de soportar el peso de sacar adelante esta sociedad en la que estamos todos viviendo. En definitiva, para decirlo de una manera mucho más gráfica, estamos formando lo que nos van a pagar nuestra pensión. Por tanto, la responsabilidad es importante desde nuestro punto de vista, ¿no? Entonces, la enseñanza universitaria tiene que cambiar, porque también nuestra universidad ha cambiado. La universidad previa a la famosa Ley de Reforma Universitaria del año 84 era una universidad docente, básicamente docente. Yo recuerdo, como alumno de la Universidad de Sevilla, soy sevillano, por si quedan dudas, soy bético, y por tanto, pues, en la Universidad de Sevilla mis profesores de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Letras, que hice las dos licenciaturas, eran profesores que se sabían de memoria el programa. No investigaban nada más o publicaban muy poquito. Y en todo caso publicaban el discurso de apertura de cursos, si les tocaba, ¿no? Eso es lo que hacían. La universidad que se pretende hacer a partir del año 84 es una universidad de investigación, donde la investigación sea importante. Quizás esto sea extralimitado, en el sentido de que nuestros profesores no ven importancia a la formación como profesores porque la evaluación se hace por la investigación. Pero esto es algo que tenemos que empezar, que debemos de cambiar, y una de las vías de cambio es el programa docencia. Bien, y esa universidad en estos momentos que combina docencia e investigación tiene que asumir dos retos que es la formación permanente y por otro lado el segundo reto es la transferencia del conocimiento a el tejido productivo. Es decir, que no seamos tecnodependientes, no seamos dependientes de otros ámbitos geográficos y de otras innovaciones. Por lo tanto, los métodos tienen que cambiar. Yo no digo que haya que acabar con la lección magistral, pero sí digo que hay que usar otros métodos. Y esos métodos son métodos que tienen que ver con la combinación de la transmisión del conocimiento y aprendizaje. No podemos fijarnos solo en la transmisión, hay que fijarse también en el aprendizaje. Lo que transmitimos se aprende, y cómo se aprende, y qué resultados tiene, ¿no? Por tanto, yo creo que todos estos puntos, ¿no?, que señala María José en su email, pues me parece que son muy importantes. Y sobre todo, un punto quinto, que es el que más nos afecta a las agencias, que es adoptar un sistema de garantía de calidad. Es decir, lo que hemos visto, todas las agencias que nos hemos sumergido en estos momentos en el proceso de renovación de acreditación de títulos, es que fallan dos cosas, transversalmente y universalmente en los títulos: la gestión del título y la implantación de los sistemas de garantía de calidad. No hay problemas en los contenidos, no hay problemas en la administración, pero hay muchos problemas en esto que pesa sobre los profesores, que es la gestión del título como un elemento formativo y la implantación de sistemas de garantía de calidad de los títulos. Y por tanto, ya lo aviso, la próxima acreditación va a fijarse muchísimo en temas de calidad y de gestión, porque si no hay una buena gestión, difícilmente se podrá dar un título con una cierta garantía de calidad. Por tanto, formemos a los profesores también en esa capacidad para gestionar esos compromisos docentes y formativos que asumen, ¿no? Y siempre lo digo en todas las intervenciones, es decir, la agencia nuestra, como estoy seguro que la agencia andaluza, la agencia de distintas comunidades autónomas que están aquí representadas, están abiertas siempre a colaborar con las universidades para poder conseguir el objetivo de la calidad, porque en eso nos estamos jugando no solo nuestras pensiones, también el futuro de nuestras universidades, ¿no? Y por lo tanto, muchas gracias de nuevo por esta invitación, y yo estaré presente en toda la mañana, porque me interesa mucho el debate que vais a plantear, ¿no? Muchas gracias. Gracias.
Bueno, pues es mi turno de intervención y como yo no puedo ser informativa, me van a permitir ustedes que les lea algunas reflexiones que me han surgido en torno al tema que ocupa esta jornada de hoy. Nacer, crecer y aprender. Y el resto es silencio. El resto es silencio, que es la perífrasis con la que Shakespeare se refirió a la muerte. Este es el ciclo de la vida y todos los seres dotados de una cierta complejidad conjugan estos tres verbos. Precisamente la complejidad de una especie la determina la importancia que para ella tiene aprender. Las especies más elementales necesitan modificarse morfológicamente para mejorar sus posibilidades de supervivencia. Las especies más desarrolladas pueden mejorar sus posibilidades, esas posibilidades, simplemente aprendiendo cosas nuevas. En algunas reservas naturales de los Estados Unidos han observado que las familias de osos que viven en diferentes tramos de un río pescan los salmones con diferentes técnicas adaptadas al curso del río. Así, por ejemplo, en aguas mansas se quedan muy quietos y cuando un salmón pasa por su lado, lo sacan del río con un rápido zarpazo. En cambio, en los saltos de agua, cuando los salmones saltan hacia arriba remontando el río, los osos los capturan en el aire con la boca. Morfológicamente son todos iguales y si tomásemos a un osetno de una familia y lo trasladásemos con otra, aprendería con seguridad un modo de pesca diferente del de sus padres biológicos, por imitación de lo que se encuentra en su entorno. Muchas especies son capaces de aprender, pero solo la nuestra enseña. Los osos adultos repiten un comportamiento que les ayuda a sobrevivir y los osetnos aprenden imitándolo. En cambio, en nuestra especie ya sabemos que el conocimiento es un valor. Aristóteles dijo, toda persona desea por naturaleza el saber. O, por ejemplo, también Goethe o el Génesis nos dicen, por el saber el ser humano es capaz de poner su alma en juego. Desde su nacimiento, los miembros de nuestra especie aprenden fundamentalmente por imitación, pero el esfuerzo de los adultos por integrarlos en el grupo es algo privativo de los humanos. La conciencia de que el saber es el mecanismo que más ventaja da a los humanos y el deseo natural de favorecer la pervivencia de la especie hacen que cuando enseñamos lo hagamos con la ambición de que quienes de nosotros aprenden luego lo transmitan. Así, toda enseñanza, todo enseñante, albergan la ambición, más o menos declarada, de ser formador de formadores. Formador de formadores. Quizá la manera más humana de ser parte de algo mucho más grande que uno mismo. De ser parte de la cadena que Dios prometió a Abraham cuando dijo, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Así será tu descendencia. Bien, cerca de aquí pueden ustedes admirar el conocido como cielo de Salamanca. Por supuesto que no les dejaremos hacer retoques en el fresco, pero espero que si ese cielo simboliza a su manera la luz que ha emanado desde hace 8 siglos desde esta casa, y si aceptan ustedes ser parte de la metáfora, espero, como les decía, que su presencia aquí deje el brillo de una estrella añadida a nuestra constelación. Muchas gracias, buena jornada, trabajo fructífero. Bueno, seguimos entonces ahora ya la sesión de trabajo realmente de lo que vamos a hacer aquí hoy. Entonces, tenemos ahora hasta las 11, ¿os parece? Una sesión un poco de reflexión, para ponernos un poco al tanto de cuestiones ahora que son de importancia y que estamos trabajando sobre ello. Lo digo principalmente para las personas que venís por primera vez a estas reuniones y, en fin. Desde Sevilla un poco hemos adoptado esta decisión de invitar a una persona pues que ha trabajado no solo en el ámbito de la formación, sino en otros ámbitos y que nos puede echar una mano a la hora de dar una nueva perspectiva a las cuestiones que estamos trabajando y que tenemos preocupación. Entonces, más o menos tendremos hasta un cuarto de hora antes, si puedes, para poder hacer alguna pregunta, responder, ¿no? Vale. Luego, Eduardo se seguirá quedando toda la sesión, o sea que no va a haber problema.
Bueno, os presento entonces la persona que está con nosotros, si no la conocéis ya alguno de vosotros. Él es el profesor Eduardo García Jiménez, él es catedrático de Universidad de Sevilla en un área de pedagogía, el área de métodos de investigación y diagnóstico en educación. Bueno, Eduardo García Jiménez es una persona que su trabajo de investigación y de docencia ha estado vinculado siempre con el tema de la evaluación educativa y evaluación institucional. Antes de 2008, ANECA le nombró director de innovación, coordinador de innovación en ANECA. Por lo tanto, todo el tema de cómo se ha ido gestando todo este tema del sistema de garantía de calidad en todas las universidades, pues ha estado en el origen de la ley y a partir del Real Decreto del 1393 de 2007, pues es una de las personas más involucradas y de más responsabilidad en el tema. Actualmente sigue estando vinculado a los sistemas de evaluación y acreditación de títulos, pues a través de la ANECA y también de distintas agencias autonómicas. Aquí en Castilla y León no. Mira, bueno, pues aquí no, pero sí que estás en varias agencias. Valencia, Madrid, Cataluña, bueno. Sí. Quiero decir, si alguien conoce la problemática que tiene la evaluación tanto de titulaciones como, bueno, vinculado de alguna manera al programa Docentia, sí, y como el tema nuestro que nos preocupa, la formación de profesorado dentro de todo este ámbito, pues creo que es una de las personas que más. De hecho, en los años 2008-2009 trabajamos un poco con él en aquel programa que ANECA empezó a trabajar de training, pero bueno, había otras preocupaciones en aquel momento en la Agencia Nacional que impidieron un poco seguir profundizando en el programa training, que era un programa de acreditación de programas de formación docente del profesorado, pero bueno, que él conoce. Lo que le pedimos un poco era que nos hiciera una pequeña reflexión desde su experiencia y de todo el conocimiento amplio que tiene en este tema, tanto nacional como internacional. En este caso, Eduardo pues visita muchos sitios también fuera de aquí. ¿Cómo veía él la posibilidad del tema de las acreditaciones de la formación y de todo este tema, y que nos abriera un poco el abanico de posibilidades? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tiene la palabra Eduardo y muchas gracias por venir desde Sevilla a Salamanca. Gracias. Bueno, gracias a vosotros por invitarme a hablar de un tema que bueno, se retomó después de muchos años en una reunión que hubo en Sevilla, que era el tema de la acreditación de la formación del profesorado. Ese fue un sueño no cumplido en ANECA mientras estuve allí. Nos cayó, porque eso fue una caída con todo lo que significa el verbo caer, de la evaluación del profesorado universitario para la acreditación. Nunca lo esperábamos, pensamos que lo haría el Consejo de Universidades, qué ingenuos. Entonces aquello fue, ya pensábamos que nos tocaría evaluar en ese momento ya como verificación los títulos, pero no la acreditación del profesorado universitario. Eso se llevó la mitad del presupuesto de la agencia, algo más, y más de la mitad del personal de la agencia. Luego hablaremos cómo eso puede afectar en un momento después, o sea, ahora en 2015, a lo que queremos hacer. Es un tema importante. Entonces, gracias por invitarme a hablar de esto, que estaba ahí en stand-by y vuelve, de lo cual yo me alegro mucho, ¿no? Empezaré diciendo, que creo que el reconocimiento de esa formación es necesario, conveniente y posible. Es necesario, ahora veremos el contexto que tenemos, que es un contexto favorable en la mayoría de los términos, desfavorable en otros, pero pienso que es necesario, es conveniente y es posible. La cuestión es cómo, con quién y cuándo. ¿Cómo, con quién, cuándo? Por supuesto que vamos a entender por acreditación, y eso es acreditación, es certificación, ¿qué es? ¿Y qué vamos a acreditar? Todo eso es la base, pero luego cómo, con quién y cuándo es también muy importante. Fijaros en el cuándo, que pensábamos hacerlo en 2007 y estamos en 2015, han pasado 8 años. O el cuándo es importante. Bien, decía que el contexto era favorable porque, bueno, internacionalmente, tanto ENQA como la Agenda Europea, como, bueno, incluso ENQA, como sabéis, va a sacar ahora una nueva norma o unos criterios y directrices que seguramente se aprueben en 2015, pero van en la misma dirección de lo que ya se marcaba, de la necesidad de que el profesorado universitario fuera competente, estuviera bien formado, etcétera. También hay un documento importante que me han hecho llegar tanto Juan Vázquez como María José,
que es el documento elaborado por REDU, que es fundamental, es un punto de partida clave para decidir qué vamos a entender por esa competencia. Luego, oye, eso antes no lo teníamos, ahora lo tenemos. Antes había una discusión, bueno, se puede discutir si hay cosas que están bien o mal, eso ya es... Pero hay un documento sobre la mesa y luego, claro, ahora mismo estamos en una situación favorable porque hay cosas que en 2007 no estaban desplegadas y ahora ya están. Aunque no todas las universidades al mismo ritmo, ni todas tienen acreditados los títulos de máster, pero muchas ya están acreditando títulos de máster, que implica que tienes que tener un sistema de garantía en marcha, implementado en buena medida, un sistema de evaluación de la actividad docente con cuestionarios de satisfacción de los alumnos y otras herramientas, que implica que tienes que dar una formación a tu profesorado. Eso es, estoy hablando de acredita y en los criterios eso está. O sea que yo como evaluador estuve ayer en Pamplona y preguntas en todos los títulos: ¿usted tiene un plan de formación de su profesorado? ¿Cuántos profesores van? ¿Me da estadísticas? Ya sabéis cómo somos los evaluadores, preguntamos. ¿Dónde están las estadísticas? ¿Los profesores del máster van a la formación? ¿Cuántos van? ¿Quiénes van? Los que acaban de llegar a la universidad. ¿Tiene estadísticas? Siempre buscando no solo preguntar, sino tener una actitud proactiva, decirle, ojo, a ver si tú te haces un plan y no controlas quién va, por ejemplo, ¿no? Y luego también se manifestó en la reunión de Sevilla, que antes ha mencionado María José, que había una buena disposición de ANECA para afrontar el proceso. Eso está grabado por los servicios de grabación de la Universidad de Sevilla, se puede bajar el vídeo, si alguien no lo quiere creer, pues uno va allí y dice, el director Rafael van Rieken dice, pues mire, yo me comprometo, tal. O sea, hay una buena disposición, hay un contexto internacional favorable, hay un trabajo que se ha hecho por parte de REDU y además hay un despliegue. Hay sistemas de garantía de calidad, hay universidades que tienen acreditado audit, hay otras que tienen acreditado docencia y otras, aunque no lo tengan acreditado, sí que tienen sistemas de garantía y están evaluando a su profesorado, porque el propio proceso de reacreditación de títulos se lo exige. Y cuando no lo tienen, aparece una C y tienes que ponerlo en marcha. Eso no lo teníamos en 2007, donde no había sistema de garantía de calidad, más allá de las universidades que tuvieran un FQM o tuvieran una ISO, pero no estaba generalizado. Ahora está por ley, o este contexto nos favorece de cara a ligar lo que queremos hacer con lo que está haciéndose. Porque la gente ya dice, bueno, esto es parte de... Bueno, es parte de, claro. Bien. Normas de consulta. Para hacer lo que queremos hacer, es acreditar esto. Bueno, hay algunas normas de referencia que se pueden utilizar. Las normas española, europea, de ISO, la 17021, la 17024, que hay que pensar que si yo leo el documento de REDU, claro, básicamente nosotros certificamos que alguien ha adquirido una formación. Luego nos afecta la norma de certificación de personas. Parte de esa formación se puede ofrecer online, incluso toda la formación. Luego la ISO que habla de la calidad de la formación virtual también nos interesa mirarla, ¿no? En este caso es una norma española, ¿no? Y luego, claro, los documentos que afectan a docencia, el training, que está por ahí ese documento, por lo menos una versión primera, por supuesto el Audi, y el programa de evaluación, que en 2011, este documento que elaboró Miguel Zabalza, entonces este documento también nos sirve de referencia. Luego, el marco está trazado. O sea, no estamos en el vacío, no nos estamos enfrentando a una situación que no sepamos cómo hacerla. Yo creo que el problema, y lo veréis más adelante, no es el cómo, sino el con quién y el cuándo. El cómo, bueno, se pueden tomar decisiones, incluso yo, aparte de reflexiones, les voy a colocar ante la tesitura de tener que tomar decisiones. O sea, yo voy a llegar a un momento donde voy a decir, ustedes pueden hacer A, B o C, o A o B. O sea, es reflexión, pero yo voy un poco más allá. Reflexiones para colocarles la situación de cara a una toma de decisiones posterior. Bien, 3 estrategias. Empiezo a entrar en batalla. 3 estrategias para afrontar el problema de cómo acreditamos la formación del profesorado que se imparte. Yo tengo que utilizar como, en este caso, proponente, todas las situaciones. Ustedes dirán, es absurda la situación A, es absurda la situación B. No importa, yo se las tengo que decir. Y ahora mostrarles los pros y los contras.
para que ustedes tengan posibilidad de decidir y plantearse toda la situación. Aunque descarten de entrada y dicen, eso nunca, pues vale, pero yo se lo propongo, no puedo decir esa posibilidad no existe, existe. Luego llevo 3 formas de enfocar estratégicamente esto. Redifos se convierte en organismo de certificación. Tira, ¿eso se puede hacer? A ver, los que veníamos del Consejo de Universidades antes de que existiera NECA, éramos evaluadores en el Consejo y pasamos a NECA, la primera reunión fue decir, nos constituimos como comisión de acreditación. Punto. Punto. Tal como lo cuento. A partir de ahí, todo lo que digamos va a misa. Hicimos un cónclave, adelante. Quiero decir que no hace falta nada más que el reconocimiento posterior de la sociedad. Obviamente, ANECA tenía en este caso una base legal, pero el comité de acreditación se creó sobre la marcha. Y a partir de ahí empezó todo. Luego alguien dice, yo me constituyo como, ¡bum!, y adelante. Luego veremos que eso no es tan sencillo, pero porque necesitas un respaldo legal, pero ya hablaremos de eso. Luego, una posibilidad, Redifo como organismo de certificación. Bueno, otra entidad interuniversitaria, a ver, podemos pensar en nombres, que esté ligada al Consejo de Universidades, o bien que esté ligada a la CRUE, o bien que esté ligada a cualquier otra entidad, pero que esté legalmente constituida, porque hasta donde yo sé, Redifo no está legalmente constituida. Luego, ese es un problema y ahora lo veremos por qué. Luego, uno es que otra entidad interuniversitaria asuma, y que esté legalmente constituida, asuma el proceso. Finalmente, que sea ANECA y o REACU. REACU es la red de todas las agencias que tienen que ver con la calidad a nivel universitario. Luego puede ser ANECA y REACU, o sea, ANECA es parte de REACU, por tanto puede ser ANECA sola, puede ser REACU sola, puede ser 5 agencias que quieran. De hecho, por ejemplo, en Audit no participan todas las agencias. En su momento se le ofreció, unas agencias dijeron sí puedo, otras dijeron no tengo personal, me encanta pero no puedo. Docencia pasó lo mismo, algunas agencias dijeron sí, otras dijeron no podemos, no tenemos personal, lógico. Luego es una estrategia en la que el que quiere se apunta y el que no, no. Pero no eliminemos en principio de entrada, y en una discusión en la que estamos poniendo un escenario sobre la mesa, yo jugaría con todas las posibilidades de entrada. Luego de salida veremos con cuál nos quedamos, ¿no? Pero de entrada, al menos yo veo esas 3 posibilidades. Que Redifo se convierta en organismo de certificación, como del que habla ENAC o habla en todas las normas que propone AENOR, que sea otra entidad interuniversitaria, la que sea, pero que esté legalmente constituida para que no tenga que dar ese paso, y a partir de ahí vamos, o bien sea ANECA, dentro de REACU, ANECA sola, REACU, ANECA y 2 agencias sin ANECA. A ver, yo trabajo para muchas agencias, pero no trabajo para ninguna. Yo solo trabajo para la Universidad de Sevilla, que me entendáis. Bien, Redifo como organismo de certificación. Primer problema, tiene que convertirse en una entidad legal. ¿Para qué? Para asumir responsabilidades derivadas de un proceso de acreditación. ¿Vale? Cuando tú desarrollas un proceso de acreditación, tienes alegaciones o tienes que constituirte legalmente. A ver, se puede hacer sin constituirse legalmente, pero si quieres que luego lo que tú digas tenga consecuencias, alguien te puede decir, bueno, ¿y tú en función de qué? Tu organismo en función de qué haces tales cosas. Se puede empezar incluso de forma no legal, o sea, sin tener un respaldo de registro legal, etcétera, pero a ver, es mejor, ¿no? Claro, tienes que ser responsable de dar unos certificados, tienes que tener un registro de quién certifica, quién acreditas. O sea, eso necesitas una cierta estructura que te permita desarrollarlo con una transparencia, que todo el mundo sepa lo que estás haciendo, que tus pasos puedan ser seguidos sin dificultad. Puede ser un organismo de certificación, pero requiere ese componente legal desde mi punto de vista y desde el punto de vista de las normas. Entidad interuniversitaria legalmente constituida. Luego ya parto de que está legalmente constituida. ¿Qué tendría que hacer? Definir las actividades de certificación, su alcance, sus principios, imparcialidad, competencia, responsabilidad. Tendría que definir cuáles son sus requisitos con relación a eso, que luego eso se concreta en un procedimiento que dice, para que no haya conflicto de intereses, un evaluador no podrá evaluar nunca
pues no sé, lo que sea, ¿no? Como ahora ocurre en muchas agencias, no podrá evaluar ningún programa de formación, ningún plan de formación, ninguna unidad de formación de su comunidad autónoma, por ejemplo. Bueno, pues tú como entidad defines concretos requisitos. Claro, tú tienes que crear y o desplegar. Si la tienes, la despliegas. Si no la tienes que crear y luego desplegar. Una cierta estructura. Puede ser muy sencilla. A ver, la ventaja que tienen los planes de formación o las unidades es que incluso puede ser una por universidad. Parecen muchas, pero no son tantas. O sea, esto no tiene nada que ver con un proceso de reacreditación donde estamos hablando de miles de títulos. 1000 en Andalucía, por decir algo, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de números, a ver, de una escala diferente, pero aún así una pequeña estructura que te permita mandar sitios a un sitio, organizar aquello. Tienes que gestionar esos recursos, bien sea paneles externos, bien personal propio, etcétera, para que se haga la acreditación, y tienes que tener ciertos mecanismos de publicidad, transparencia, etcétera. Tienes que definir los requisitos y los procedimientos. ¿Qué requisitos? Esto que decíamos de imparcialidad, transparencia, etcétera, y los procedimientos. ¿Cómo lo vas a hacer? Ahora estamos jugando casi siempre con un planteamiento de revisión por pares. ¿Va a ser este el procedimiento? No lo sé. Tendremos que decidirlo, o tendría que decidirlo la entidad. Y realizar las actividades de acreditación, por supuesto, revisarlas e introducir mejoras. O sea, tendría que tener un sistema de garantía interno. Eso es obvio. Esto ya te lo pide todo el mundo. Si eres... bueno, esto te lo pide todo el mundo ahora. Pensar que, por ejemplo, el Club de Excelencia en la Gestión, el que lleva el modelo FQM, no lo tenía. O sea, estaba formando evaluadores. Yo he ido allí a formarme y un día averigué que no tenían el sello ni siquiera más 200 y que no estaban certificados por ningún organismo. Luego ya lo han hecho. Pero cuando empezaron no lo tenían. Para que nos entendamos, cuando decimos necesitamos estar legalmente constituidos, bueno, a lo mejor no es la primera etapa, pero a ver, al final la gente te lo pide, porque es lógico, en un escenario donde las cosas se quieren hacer formalmente bien. Por supuesto, si vamos a la tercera opción, ANECA y o agencias autonómicas base REACU, ya la agencia es una entidad, la agencia y cada una de las agencias es una entidad legalmente constituida, esto está claro. Cuenta con una estructura organizativa más pequeña o más grande, no sé, DEVAP Andalucía es mucho más pequeña que ACU, no tiene nada que ver en términos de personal, ANECA tiene más personal que la Fundación Madrid Más, pero bueno, todas tienen su estructura organizativa, tienen un procedimiento de trabajo establecido, todas tienen sistema de garantía de calidad. Muchas de ellas están acreditadas por ENCA externamente. Luego, este primer punto, yo ya tengo lo necesario para hacer esto. ¿Qué tiene que hacer la agencia? Definir un procedimiento y ajustarlo a un sistema de garantía interno. Cuando digo un procedimiento, ¿cómo vamos a hacer esto? Luego veremos qué papel juega Redifop en esa definición. Pero lo tiene que hacer. En principio no lo tiene, que yo sepa. No lo tiene. Bueno, ¿qué podría hacer Redifop? Y bueno, yo aquí juego y barro para casa, ¿no? Estoy aquí y barro aquí. Y es, no dejes que te lo hagan todo, porque entonces tendrás que aguantar con lo que te hagan. Quiero ser socio, quiero ser partner. Quiero ser stakeholder o grupo de interés. Luego yo voy a estar contigo, tú me vas a proporcionar el soporte, me vas a dar la estructura, me vas a dar el marco legal, pero a mí me gustaría discutir contigo los criterios, el procedimiento, los paneles. Eso ya lo hizo ANECA con el Club de Excelencia en la Gestión. Claro, el club, que luego ya se fue desplazando porque ANECA hizo audit y el club se quedó fuera, pero al principio, cuando no estaba audit y nos interesaba que las universidades que tuvieran el modelo FQM establecido siguieran con él, porque eso significaba una cierta garantía de que esas universidades mantenían un procedimiento de excelencia y de gestión de la calidad básico, hicimos un acuerdo con ellos, de forma que evaluadores de la universidad propuestos por ANECA iban en los paneles de revisión. Y dijimos, muy bien, que el club puede poner una persona, pero nosotros ponemos otra. Y si negociamos, todos son universitarios. Claro, todos los paneles son nuestros. ¿Cómo se va a hacer la certificación? ¿Cuánto va a costar? Esto lo negociamos.
Luego, a ver, yo puedo ir de la mano de ANECA, REACU, ACU, DEVA, pongan el nombre que quiera detrás, pero yo no voy de comparsa. Yo quiero estar en la chirigota, o sea, yo quiero estar ahí tocando algo, cantando algo, porque si no, el proceso se te va de las manos. Tú se lo dejas a alguien, pero se lo dejas para siempre y lo has perdido. Y algo que es una iniciativa de hace mucho tiempo, de aquí, lo has perdido. Bien, entonces yo podría participar en la definición de los procedimientos, claro. Si ya hay un documento que está claro, que señala qué competencias debería tener un profesor universitario, oye, ese documento encima de la mesa. A ver, participación en los paneles, en los comités y, por supuesto, colaboración en temas de financiación. Se puede estudiar, hablaremos un poquito de eso ahora. Luego, primer escenario, ¿cuál va a ser el organismo de certificación? ¿Redifop? ¿Otra entidad legal vinculada a Redifop? ¿ANECA, /REACU, agencias? Esa es una primera decisión. Como os podéis imaginar, tenemos ventajas e inconvenientes, que resumo. Ventajas e inconvenientes de que sea Redifop u otra entidad legal la que haga esto. Bueno, las he ido enumerando. Si fuera Redifop, tú tienes autonomía en la regulación del proceso de certificación, acreditación. Es tuyo. Tú tienes autonomía en la toma de decisiones. Tú defines los criterios, tú Redifop defines los criterios, las orientaciones, das formación a los paneles, los nombras, etcétera, etcétera, etcétera. Tú los defines, tú controlas el proceso. Controlas el calendario, el cuándo, la agenda, los plazos, las resoluciones, el registro. Y pones en valor a Redifop, la pones en el mapa. Esos son ventajas. Inconvenientes. No tienes una estructura, la tienes que crear, por lo menos básica para gestionar el proceso. Tienes que gestionar los paneles, los registros, las solicitudes, las certificaciones, tienes que tener un sistema interno de garantía de calidad, etcétera, y tienes que tener un sistema de remuneración, acuerdo, reconocimiento de esos paneles. Hay muchas vías, no tiene por qué todo ser monetario y costarte el dinero. Yo como universidad me puedo pagar mi certificación o mi acreditación y tú te pagas la tuya. O sea, cuando tú vienes a la mía, yo voy a la tuya y esto se queda todo interno. Pero sí que evidentemente tiene que haber algún tipo de acuerdo de ese reconocimiento financiación. Ventajas, inconvenientes. A la izquierda en azul, yo controlo el proceso. A la derecha, yo tengo que hacer, lógicamente, la responsabilidad conlleva trabajo. Y eso implica actuaciones, trabajo, organización. Pero ¿se puede hacer? Sí, no me cabe ninguna duda, pero tiene todas esas exigencias. Si se quiere hacer, bien. Bien, empezamos con otras cosas a decidir. ¿Qué acreditamos? Actuaciones de formación, en forma de planes de formación, por ejemplo, que las universidades ofrecen a través de distintos servicios, unidades, institutos de formación o cualquier otra entidad. Por tanto, ¿qué acreditamos? ¿Cuál es el objeto de la acreditación? La actuación, o sea, el plan de formación, por ejemplo, si le llamamos plan, bueno, eso puede hacerse, y he puesto ahí claramente, no sé cómo está al final, igual no se ve, un I/O. Quiere decirse que esto se puede hacer y o, obviamente, se puede acreditar entidades en cuyo seno se desarrollan los planes. Vamos a decir unidades de formación. Por tanto, yo puedo acreditar planes, por simplificar, o puedo acreditar unidades, o puedo acreditar ambos. Lógicamente, los requisitos que van a venir ahora enumerados irán en función de esa decisión. Si yo quiero acreditar una cosa o quiero acreditar la otra. Hay diferencias. Yo puedo acreditar, evidentemente, un plan de formación que se desarrolla bajo una estructura organizativa, por ejemplo, un IUC, como en Salamanca. Pero yo no estoy evaluando el IUC, sino el plan de formación que requiere del ICE. El ICE hace otras cosas, ¿verdad? Si yo acredito el ICE, yo acredito más cosas. ¿Vale? ¿Qué queremos acreditar? Por decir así, los ICEs o los planes. Si yo, lógicamente, para acreditar los planes necesito a los ICEs, pero yo no necesito acreditar los ICEs para acreditar los planes. Pero eso lo deberíamos tener claro, porque una cosa me lleva a un sitio, otra me lleva a otro.
Por tanto, eso, objeto de acreditación, planes de formación y o unidades de formación. Esa decisión debería tomarse para luego no perderse en el camino y decir, yo quería hacer esto, pero no. Una vez que decides el camino, todo lo que sigue va en esa dirección. Va. Ámbito de aplicación. A ver, desde mi punto de vista aquí he sido un poco menos propositivo y más directivo. Creo que debería estar abierta, ser muy abierta. Es decir, permitir que fueran propuestas genéricas, en la que se recogieran fórmulas presenciales, semipresenciales, en línea, iniciales, continuas, a demanda, distintos tipos de actividades, etcétera. O sea, en principio, no cerrarnos a ningún tipo de plan y a ningún tipo de propuesta. Esto le da un ámbito de aplicación más amplio y que alguien no se quede fuera porque tiene un tipo de formación que no entra en el patrón general. Entonces, como suele ocurrir en cualquier proceso de acreditación, tú defines el ámbito. Si uno va, por ejemplo, a un hospital, a veces es engañoso, dice, el Hospital Infanta Luisa de Sevilla, pues ese está acreditado. Miente. Está acreditado la unidad de laboratorio. Yo puedo decidir qué acredito. Si la recepción, la unidad de laboratorio o todo el hospital. Bueno, muy bien, pues yo estoy acreditando esta parte. En principio estamos hablando de propuestas genéricas, luego todo entraría en juego. Empezamos con los requisitos. Claro, voy a hablar de requisitos generales para hacer cualquier acreditación en un marco comparable al que puede tener cualquier agencia, cualquier entidad certificadora, al nivel que ustedes quieran. Hablamos de una responsabilidad legal que ejerces directamente o que ejerces a través de organismo interpuesto con el que tienes un acuerdo, pero sí que tienes que tener una responsabilidad legal. No estamos hablando de legal de ir a los juzgados, pero sí que actuar en esos términos. Tienes que tener un acuerdo de acreditación con las universidades. ¿Esto va a funcionar? ¿De qué manera? ¿Esto qué va a suponer para las universidades en esos términos? Y tienes que asumir tus responsabilidades de ese proceso de acreditación. Por supuesto, tienes que gestionar con imparcialidad todo el proceso, el nombramiento de evaluadores, los conflictos de intereses, etc. Luego, hay unos requisitos generales que son comunes para cualquier organismo de certificación, empezando por AENOR o ENAC, AENOR, ANECA, ACU y seguimos hasta el final. Luego, todos tienen que cumplir estos requisitos. Luego, si quieres ser un organismo reconocido, tienes que cumplirlos, desde mi punto de vista al menos. Y ahora bien, en esto sí que ya empezamos a movernos en un terreno que ustedes comparten seguramente conmigo en muchos niveles y que es más difícil discutir. Quizás el primero pueda ser más controvertido, ¿no? Y están ligados a los requisitos de la política de formación del profesorado. Es decir, yo creo que un plan de formación o una unidad de formación, aunque no esté explícito, muchas veces está ligado a una política. Luego, cuando vayamos a evaluar o definir un procedimiento de acreditación, en ese procedimiento debería hacer referencia a la política de. Porque la acreditación no es hoy sí, mañana no. Se supone que esto va a tener una continuidad en el tiempo. Y para que algo tenga continuidad en el tiempo debe tener una política que lo respalde detrás. Tiene que haber un marco de referencia competencial. Ya tenéis un trabajo hecho en esa dirección, claro. ¿A quién vamos a evaluar? Personas. ¿Qué competencias esperamos que tengan? Estas. Tienes que definir perfiles docentes en ese marco, itinerarios de formación. Cada universidad puede establecer los suyos. ¿Cuáles son sus perfiles docentes? Algunos vienen por ley, otros no. Otros según qué comunidad autónoma, según qué universidad incluso. Luego hay perfiles docentes distintos y hay, digámoslo así, itinerarios distintos y tú lo tienes que definir. Lógicamente, desde la lógica didáctica o educativa, incluso procesual, para empezar eso necesitas un diagnóstico de necesidades. Pero aquí volvemos a partir de una situación ventajosa respecto a la que teníamos en 2007. Tiene resultados de docencia. Eso te están diciendo dónde puede haber problemas. No sé, en Cataluña todos están en docencia hace muchos años, luego hay información. En otras comunidades hay procedimientos certificados, oye, y hay evaluaciones de profesorado, luego, oye, información tienes. Y además, el sistema de garantía interno de la calidad que está sirviendo de base
a la reacreditación de los títulos, te puede dar información de dónde están las demandas de formación. Luego, cuando tienes que hablar de tu política de formación, tienes inputs, no partes de cero. Y luego tienes que marcar unos objetivos. Eso vendría a definir la política. Un marco de referencia competencial, unos perfiles, unos itinerarios, un diagnóstico de necesidades y, como consecuencia de todo eso, unos objetivos. Eso definiría el marco de la política. Puede haber un plan estratégico vinculado o no, pero digo o no porque hay universidades que tienen plan estratégico y otros que no lo tienen. En algunos aparece claramente la formación del profesorado y otra aparece de una forma más oscura, pero bueno, en principio, si hay un plan estratégico que habla de esa formación del profesorado, vinculas los objetivos con los objetivos del plan estratégico, como es lógico. Luego, una cosa que habría que formaría parte del procedimiento de acreditación sería la definición de los requisitos, que yo apunto, básicamente podrían ser esto, podría añadirse alguno más, pero creo que esto sería necesario. Luego, al definir el procedimiento, diríamos requisito. Oiga, lo que usted está haciendo forma parte de los objetivos de la universidad, ¿cuáles son? ¿Cuál es su marco de referencia competencial? ¿Cuáles son sus perfiles? ¿Qué itinerarios? Y para que se pueda entender el plan de formación o lo que hace la unidad de formación en ese marco. Bueno, esto es una transparencia de training. La he recuperado del baúl de los recuerdos y es la transparencia de training. Si cambiamos centro por unidad de formación, María José lo recuerda, es una transparencia de training, donde la política de formación del profesorado de la universidad aparece como nexo de la calidad de la formación. A ver, yo tengo una frase que siempre uso y es: una buena universidad son dos cosas, buenos alumnos, buenos profesores. Ya está. Parece sencillo. Si usted tiene buenos alumnos y buenos profesores, lo demás viene por añadido. Entonces, yo necesito buenos profesores para que el plan de estudio consiga lo que yo quiero. Centro, unidad de formación. Bueno, ese es el contexto al que me refiero. Estructura organizativa. Lógicamente tú necesitas definir perfiles, itinerarios, decidir los tipos de formación que vas a acreditar, las modalidades que vas a acreditar, los tipos que vas a acreditar. Eso formaría ya parte de la definición de tus requisitos. ¿Qué es lo que quiero que se me acredite? Todo, una parte, la formación inicial. Estos son decisiones. Uno puede acreditar una parte, tiene que acreditarlo todo. Son decisiones. Pero en principio podrían darse todas esas situaciones, seguramente alguna más. Hay modalidades distintas, tipos distintos, itinerarios distintos, perfiles distintos. En docencia pasa también, en docencia pasa así. Hay universidades que, por ejemplo, no evalúan a su profesorado inicial, o no evalúan, o dan preferencia al profesorado que está en situación de promoción. Dicen, no, yo empiezo con el profesorado que está haciendo promoción, o que necesita hacer la promoción. O yo solo voy a evaluar cada año no sé qué. Luego tú aquí puedes tomar decisiones también. Claro, tendrías que definir los requisitos vinculados a los recursos. Ningún plan de formación, ninguna unidad se sostiene sin recursos. Personas, instalaciones, soporte informático, si estamos hablando sobre todo de una enseñanza semipresencial o a distancia, y financiación del tipo que sea. ¿Usted cómo se financia? ¿Lo paga la universidad? ¿Lo paga? ¿Quién paga eso? El requisito de financiación de las unidades, para entender que eso va a tener una continuidad en el tiempo. En los presupuestos de la universidad de cada año, una partida para esto. Vale, pues mire, hay una partida, ¿de acuerdo? Bueno, del diseño y el desarrollo del plan de formación, tú tienes que tener unos requisitos ligados a cómo se tiene que diseñar y aprobar ese plan, dónde se aprueba, cómo se aprueba. Tienes que tener un plan de difusión para dar transparencia, un diseño operativo, tienes que definir cómo se hará eso y tienes que implementar el plan, claro, porque si no, ¿qué vamos a evaluar? Eso está dentro de la lógica y no me voy a parar ahí porque esto se lo saben ustedes igual o mejor que yo. Y tiene que haber un sistema de garantía de calidad. Tú tienes que hacer un seguimiento, una evaluación y una mejora, que como siempre implica evaluar resultados, evaluar transferencia, evaluar impacto, evaluar satisfacción. Tampoco me paro ahí porque es elemental. Decisiones a adoptar. Vale, perfecto. Objeto, planes de formación y o entidades que imparten esa formación. Estrategia, ReadyFox,
el organismo legal interpuesto, interuniversitario, que hace las veces de compañero de viaje, ANECA, REACU, agencias autonómicas. ¿Qué rol juega Redifop en ese proceso? Si fuera la segunda estrategia, es la de ir con un organismo legalmente constituido o con una agencia, ¿qué rol juega? ¿Vale? Y la variable tiempo. Me paro un poco aquí para llegar a -4. Variable tiempo. No pensemos que estamos en una situación ideal desde el punto de vista de tiempo. Tiempo de las agencias. Os doy varios datos. Hay agencias que se están planteando no hacer visitas por cuestiones presupuestarias y por cuestiones de recursos. Hay que acreditar miles de títulos. Yo estoy en muchos y la gente me llama y digo, yo es que me tenéis que contratar porque es que ya tengo que dejar de dar clases en la facultad. Yo a partir de febrero doy clases, luego mi equipo y buena parte de mi equipo queda fuera de juego a partir de febrero. Ya estamos dando clase todos, ya para coger a alguien que te haga una visita no puedes. Bueno, por cuestiones presupuestarias y porque el capital humano del que tiras para hacer la evaluación es profesor universitario que da clases, esto tiene un límite. Entonces, pues, bueno, hay agencias que se están planteando no hacer la visita o hacerlo a través de algún aula virtual. Otras, estoy pensando ACU, que se trabaja por unidades. Un centro entero, todos los títulos de un centro. ABAP Valencia, se sigue el modelo APET americano, donde van varios títulos ligados a un cierto campus y los evaluadores se reparten. 2 van a una audiencia, 2 van a otro. ¿Qué nos dice todo esto? Que las agencias están saturadas. A ver, y si no lo están ahora mismo, que se acaba de empezar, estamos en 2015, ya os hablaré a finales de 2015 o 2016, cuando los grados empiecen a mezclarse con los másteres. Y yo daba la cifra Andalucía, pero Madrid está en 1000 y pico de títulos, Andalucía está en 1000 y pico, por dar algún dato que conozco, ¿no? No sé, no creo que Cataluña esté muy lejos de esa cifra, superior o inferior, pero está sobre esa cifra. Lo estamos hablando de cifras. Y a ver, un equipo de evaluación en 3 días acredita en el mejor de los casos 3, 4 títulos, más no. No es humanamente posible, lo puedo decir. Lo que estamos diciendo que las agencias van a estar ocupadas en los próximos 2-3 años. Algunas de ellas han contratado personal extra o han puesto a todo su personal, prácticamente a todo, el que pueda andar, como diríamos, está ahora mismo en procesos de acreditación como técnico. He visto gente que nunca que había hecho nada de ese papel y ahora lo ves como técnico en un comité. O que los contratan temporalmente porque no tienen personal para hacerlo. Luego, eso es lo que tenemos. Y bueno, es lo que tenemos. No mirarlo, no darnos cuenta, es absurdo, ¿no? Claro, ¿qué cosas puede hacer Redifop para empujar? Hombre, si yo le hago todo el trabajo a alguien que me va... Bueno, todo el trabajo, a ver, soy de Andalucía, de Huelva, pero de Andalucía. A ver, una buena parte del trabajo y le digo, mire, pensamos que esto podría ser los requisitos. Llego con un procedimiento más o menos elaborado para que no tengas que derivar personal tuyo a hacer esto. Si te parece bien, lo discutimos. No es igual que decir a alguien, crea un procedimiento, que ir con un borrador de procedimiento a decir, oye, mira, ¿esto qué os parece? Si te dejan, ¿no? Y hacer propuestas de paneles. Los paneles pueden ser nuestros, nosotros los proponemos. El personal puede ser personal de las universidades y entonces resulta que, bueno, vosotros comprobáis que no hay conflicto de intereses, pero nosotros los nombramos. ¿Cómo se financia? Los de la UB vienen a Sevilla, los de Sevilla van a no sé qué, vale. Si le das soluciones que no le hagan pensar que esto es inasumible y que lo que necesitas es su cobertura legal, igual, no lo sé, se lo pones más fácil. Pero seguramente si vamos a una agencia ahora y le decimos queremos hacer esto, vamos con el procedimiento, decimos los recursos que implican y el tiempo en el que lo queremos hacer, es posible que nos digan sí, nos parece fenomenal, pero cuando llegue al jefe de servicio o al coordinador dirá, ¿y dónde saco gente? Si yo tengo a todo mi personal evaluando ahora mismo y están locos. Que nos entendamos, ¿no? Luego, si queremos hacer un movimiento estratégico, tenemos que hacerlo en la dirección de que la agencia no lo perciba como una gran carga. ¿Ve?
Y bueno, decía la variable financiación. Ya acabo porque es que si no la batería se acaba. No pasa nada. Entonces quería deciros que el movimiento estratégico está ahí, no quedarse fuera, si es que quiero optar por ir con una agencia, no quedarse esperando, sino mover ficha. Y a partir de ese mover ficha, ponerse lo más fácil posible para que no se perciba como una carga. Porque en este momento sería una carga, yo lo veo así, para las agencias, probablemente inasumible. Bueno, pues gracias por haberme invitado a compartir conocimiento, experiencia e inquietudes. Gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Justo es lo que comentamos con él en 2 momentos por teléfono, o sea que has dado en el clavo de lo que te queríamos pedir. Si os parece, ahora tenemos un cuarto de hora. Luego vamos a seguir hablando y en el café estamos en ello. ¿Os parece un pequeño turno de palabra hasta las 11 sobre dudas que os han surgido o alguna cuestión? Levantáis la mano y decís de qué universidad venís y qué responsabilidad tenéis en el tema de formación. Algunos nos conocemos y otros, perdonad, pero pues eso. Si queréis empiezo yo y ya vais pensando alguna otra idea. A mí, Eduardo, ya sabes, se me ocurre. El problema de esta reunión, que al final le dimos un nombre porque no sabíamos cómo llamarnos, si directores de ICE, unidades de formación, no sabíamos. En algún momento salió este nombre. Red institucional, pusimos la I porque se entendiera que somos las personas responsables en las universidades de gestionar, no las responsables al final políticos, sino los de gestión de la formación de profesorado, y dijimos, bueno, Redifop, ¿vale? Para decir cómo nos denominábamos. El problema de este grupo, está claro, es un grupo, entre comillas, técnico, aunque algunas personas en algún momento podamos estar ocupando algún cargo de responsabilidad política y tomar decisiones. Entonces, claro, la duda que nos surge siempre en este grupo es las características del grupo, de dónde somos y la naturaleza, lo que yo decía antes, perdonadlo del tema de volátil. Quiero decir que hoy hay gente que viene nueva y está diciendo, oye, ¿esto qué es esta reunión? Porque no sabéis lo que es o cómo nos reunimos o qué entiendes el tema. Claro, hay una coyuntura en el tema, por ejemplo, ICES de Cataluña, ICE de Zaragoza, quizás el Instituto de Salamanca, bueno, que históricamente y por coyunturas de nuestra propia universidad, pues hemos tenido una tradición en la que la formación del profesorado ha sido una cuestión que ya llevamos trabajando hace mucho tiempo, entre comillas, hemos avanzado un poco más en el tema. Pero claro, imagínate aquí en esta sala y los que nos estáis oyendo fuera de esta sala, dice, oye, a mí me acaban de nombrar ayer en esto de la formación del profesorado y qué importante es este tema. ¿Comprendes la idea que quizás los vicerrectores también han sido nombrados en algún momento, pero bueno, el tema de la formación docente es un tema muy importante, todo el mundo lo asume como tal, pero digamos, ahora en el momento en el que estamos hablando de acreditación de este programa de formación, la gente dice, uy, espera, ¿esto qué es? Porque esto suena más serio. ¿Cómo ves tú este tema en esta red? El tema de la naturaleza a la que tiene la red, en cuanto a este problema en el que, bueno... Bueno, yo os decía que uno puede jugar a esperar o puede jugar a moverse. Yo os daba el ejemplo del que pasó con el Club de Excelencia en la Gestión, que bueno, se estaba moviendo y había un montón de gente que habíamos pagado y tal, y éramos evaluadores del club, certificados, y el club no estaba certificado, por ejemplo, ¿no? O cuando las primeras evaluaciones de ENCA, pocas agencias teníamos un sistema de garantía de calidad FETEN, no. Y ahí están los informes, el que quiera leerlo, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que yo creo que sí que empezar. Y luego tú tiras y el que quiera se apunta. Pero si hay una necesidad, yo sí empezaría. Bueno, luego estrategia ya podríamos hablar. Si voy de la mano con, eso es una cosa para discutir. A ver, yo puedo dar mi opinión, pero para discutir seriamente, sentar en una mesa, los pros y los contras de ir de la mano con quién y de qué manera. Y luego, claro, hablar con las personas implicadas. Yo creo que ahora mismo la situación es más de estrategia y de política y menos técnica. Sinceramente, yo el problema técnico no lo veo. Es decir, crear un procedimiento, visto lo que habéis hecho con nivel de competencias, oye, dices, estos hacen esto y mañana hacen el procedimiento, no me quepa la menor duda. En papeles, ningún problema. Uno coge las normas y dice, ¿esto qué hay que hacer? Yo lo hago. Y además, casi todos los que estamos aquí, o todos,
hemos estado en procedimientos de este tipo. Luego, crear el procedimiento tampoco me parece un problema. Hablo desde el punto de vista técnico y hacer una propuesta a las agencias o bien crear tu propuesta. Luego, la cuestión está más bien ahora mismo a nivel estratégico. Decisiones. ¿Qué vamos a hacer en el futuro? ReadyFops. Una. ¿Y cómo nos vamos a mover? Y tomar decisiones a ese nivel. Una vez tomadas esas decisiones, lo otro ya yo creo que es más sencillo. ¿Yo por qué apostaría? Apostaría por empezar. Y luego que se sume quien quiera. Pero dices, oye, yo tengo esto certificado, bueno, pues ya vendrán otros. Y hay una cierta tradición de hacer esto, a la gente ya le suena esto de la acreditación, la certificación, no entramos en un terreno que la gente desconozca, pero a tu pregunta, María José, el plano ahora mismo es estratégico, de toma de decisiones, si tenéis un consejo, un órgano ahí, pues oye, pensar, llevar propuestas y consultar las bases, como se diría, y a partir de ahí empezar a tomar decisiones y empezar. De la forma que sea, quiero decir, que sea no de cualquier manera, pero si hay que empezar a crear procedimientos, se crean. Si hay que hablar con la agencia, se crean, se habla y luego se ve qué nos conviene. Sí. Eso es lo que yo diría. Bueno, la percepción que tenemos más o menos los que hemos hablado sobre el tema de las agencias, como habéis visto, el director de la agencia aquí de Castilla y León está aquí presente, está al fondo. Salvador, ¿verdad? Sí. Y están muy interesados en el tema y por lo tanto yo creo que esa vía está abierta y bueno, yo en lo que conozco y también trabajo con otras agencias, yo creo que está bien. Yo creo que de la reunión de hoy al final de la mañana podemos sacar algún... La idea nuestra es tomar algún tipo de decisión que nos sirva para trabajar. Doy la palabra a Teresa Pajés, que es la responsable de formación de profesorado del ICE de Barcelona. Como a ti te conozco, ya te lo... Vamos a ver... A lo mejor levántate porque a lo mejor atrás no sé si te pueden oír y no tenemos micrófono. También de primaria y secundaria y formación de profesorado, ¿vale? Entonces, bueno, he sido responsable del proyecto REDU, que después os explicaré un poco, y ReadyFops, bueno, la historia la ha explicado un poco ella, y como nos vamos incorporando continuamente gente nueva, se puede perder el hilo. Entonces, quizá, un poco cogiendo lo que habéis dicho, quizá se podría hacerse un mixto, es decir, que las unidades de formación se acreditaran y estas unidades de formación acreditadas colaboraran con las agencias. ¿Por qué? Porque constituirse formalmente quizás sea más complicado, ya hay unas agencias autonómicas y hay una agencia estatal, con lo cual, ¿por qué hacer otra, no? Y más con esta movilidad. Pero si las unidades se acreditaran, entonces podrían colaborar con las agencias, de alguna manera descargarían y podrían participar en este proceso. Es algo que se propone. Es lo más lógico y viable en este momento, sí, pero bueno, lo hablamos y al final decidimos por dónde tiramos. ¿Alguno más? ¿Tenéis alguna cuestión? Salvador, sí, Salvador. Al final. Bueno, ya que estáis en el debate sobre la acreditación de las agencias, claro, de las unidades, me voy mejor allí, ¿no? Y así no tenéis que hacer el cuello y tenéis noticias. Hay que tener cuidado. Cuidado, Carlos. O sea, estáis hablando de la acreditación de las unidades, ¿no? Y no suelen ser unidades grandes en las universidades. Por ejemplo, la vuestra, ¿cuántas personas estáis? ¿Qué tamaño tiene? Porque yo no tengo noticias. El director del ICE quizá tendrá todos los datos del tamaño del ICE de Barcelona, el ICE de Barcelona. Entonces soy grandes. Esos son muy grandes. No. Por ejemplo, yo planteo dos estrategias posibles. Una estrategia es que las agencias europeas tienen una línea de actuación que nadie ha empezado a hacer en España ni en Europa, que es lo que se llama Long Life Learning, es decir, la formación a lo largo del año. Digamos formación permanente, para entendernos, ¿no? Donde entrarían diversas cosas. Entonces, eso se puede acreditar. La agencia nuestra está trabajando en un protocolo para ver cómo podemos acreditar esos títulos y que tengan una cierta, digamos, respaldo, un respaldo como si fuera el título de grado, posgrado o doctorado. Es decir,
protocolo que lo evaluaría la comisión de títulos y daría ese sello de calidad, ¿no? Eso por un lado, eso es una estrategia. Y la otra estrategia es, si tenemos suerte y no quedamos con los condicionados, y sale el decreto que está ahora mismo en informe en el Consejo de Estado, donde se puede acreditar títulos o centros, por eso era en la pregunta, podemos acreditar los centros y constituirlos, ICE. Perdonad la palabra ICE, que ya sé que es antigua, pero bueno, me parece que lo podemos entender, porque uno se llama unidades de innovación, perdonad que os dé la espalda. No hay problema. Entonces, podemos acreditar los ICES como si fueran centros. Para poder acreditar un ICE, un centro, necesitamos acreditar el 50% de sus actividades, de sus títulos. Entonces, por eso creo que hay una vía donde podemos hacer las cosas y podemos colaborar. Hasta que todo eso se pueda poner en marcha, lo mejor es establecer una colaboración. En Castilla y León se ha constituido esa... Sí. Dilo tú, que tú lo conoces mejor que yo. ¿Cómo lo habéis llamado al final? No tenemos nombre. Castilla y León son las 4 universidades públicas. En Castilla y León hay 9 universidades, hay otras 5 privadas. Entonces, las 4 públicas sí que tenemos un grupo de trabajo sobre formación docente e innovación. Hay un convenio entre los 4 rectores firmado para colaborar en formación e innovación docente. Entonces, bajo ese convenio trabajamos los 4 universidades públicas. Entonces, ¿qué hace la agencia? Pues primero, ampararlos y tener, ser como una madre y una madrastra. Eso es lo primero. Y lo segundo es ya implicarnos en la promoción. He venido aquí encantado, pero también un poco para mostrar el compromiso de la agencia con ese grupo de trabajo y para ver qué desarrollo puede tener. Entonces, ¿podemos colaborar? Por supuesto. Hay que encontrar vías de colaboración. ¿Existe? Pues si se aprueba el decreto ese, habrá unas vías, y si no, existe ese programa de formación permanente y acreditar la formación permanente. Eso que nos exige, que la formación permanente sea regular, para empezar, sea una oferta que sea regular, ¿no? Y exige también cumplir una serie de criterios que en muchos casos no se cumplen en estos momentos, ¿no? Pero que habría que cumplirlo. Y esto nos llevaría a que el profesorado se implicara más en estas actividades. Pero yo lo que no quiero es monopolizar a mi pensar la presencia. No, somos los dos del Betis, no hay problema. Vale, Si alguien aquí del somos sufridores de verdad. Sí, somos sufridores, no hay problema. Entonces, yo lo que diría es esto, es decir, que la Agencia de Castilla y León, que además ha renovado su acreditación como agencia europea hace muy poco, y podemos, por tanto, actuar en todo el mundo, en todo el ámbito europeo, por lo menos, pues estamos abiertos a trabajar con todos vosotros, realmente lo digo así, para sacar estos temas adelante. Yo no sé si otras agencias están, o la ACU estará también interesada, y otras agencias estarán interesadas. Sí, por los contactos que pues, tiene Cataluña, Andalucía... Una de las cosas más interesantes que lleguéis a algún tipo de acuerdo y que podamos llevarlo a la REACU, que es la reunión de las agencias españolas. Y ahí empezar a trabajar. Ese contacto está abierto. O sea, pero teniendo un documento vuestro, claro, definido, de máximos mínimos, es decir, un plan estratégico por idea de desarrollo. Y bueno, y si yo tengo que llevarlo, lo llevo, soy portavoz. Y además soy el más alto de todos. O sea. Salvador, muchas gracias. Da gusto tener así a alguien que podamos, en este momento, si estamos hablando de agencias de calidad, tener aquí a la agencia de calidad. Esto es una ventaja, o sea que muchas gracias, que esto no se suele dar.